Nuestra última sesión de esta mañana del módulo 3 nos va a llevar a áreas de oportunidad en el desarrollo de infraestructura en Costa Rica. El tema que tenemos es contratos de obra fortalecidos para asegurar mejores resultados. Esta sesión será facilitada por Alejandro Rossi, director de la oficina de UNOPS en Costa Rica, y tendremos el habitual espacio de preguntas. Así que en este momento les doy la palabra, señor Alejandro Rossi, para iniciar el panel. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto tenerlos para esta sesión sobre contratos de obra fortalecidos para asegurar mejores resultados. Dentro de la sesión o dentro de estas jornadas de reflexión sobre cómo acelerar la implementación de proyectos de infraestructura en Costa Rica, un tema central que aparece una y otra vez es: ¿tenemos o no tenemos buenos contratos a la hora de ejecutar proyectos de infraestructura? Y la opinión generalizada es que, sea por la naturaleza y contenido de los contratos, o sea por la aplicación de los contratos que no es tan eficiente como podría ser, lo cierto es que la herramienta contractual, tal cual como toda herramienta, ¿no? Podemos tener un cuchillo y no saber usarlo, y podemos tener una cuchara y usarla como un cuchillo. Con lo cual, se trata de ver cómo usamos nosotros la herramienta contractual, pero lo cierto es que es una herramienta que tiene mucho que ver con lo malo o bien que nos vaya con la generación de infraestructura. Hoy, en la sesión que teníamos sobre puentes, nuestros colegas habían destacado la importancia de tener buenos carteles. Y ese punto también tiene mucha conexión también luego con los contratos, porque lo que está en los carteles será lo que podemos colocar o no colocar en los contratos. Ahora bien, a la hora de generar este diálogo que vamos a tener hoy de manera presencial y de manera virtual con nuestros excelentes participantes, las preguntas que vamos a realizar y los enfoques que vamos a tener son diversos, desde aquellos que tienen que ver con el uso de las herramientas nacionales, las leyes nacionales en materia de contratación administrativa, los instrumentos que hoy están disponibles, pero también los que van a venir dentro de poco tiempo. Por el otro lado, lo que son herramientas comparadas, como los contratos FIDIC, contratos de origen anglosajón, y que aportan una visión totalmente diferente acerca de cómo estructurar contratos como si fuera un mecano, precisamente contratos que están hechos por ingenieros, para ingenieros, de manera de lograr más funcionalidad a la hora de implementar proyectos de infraestructura. Y luego algunos temas comunes, más allá de cuál sea la naturaleza del instrumento, como los aspectos de sostenibilidad, de qué manera quedan o no incorporados dentro de los proyectos y contratos que usamos para implementar infraestructura. Y finalmente, herramientas que tienen que ver con cómo gestionamos el conflicto, cómo gestionamos las diferencias. Cuando hablamos de un contrato que se traba porque hay un litigio, y litigio hay siempre en los contratos, se trata de ver qué tan rápidos somos para resolverlos. A veces entendemos o queremos ponerle la responsabilidad a nuestro sistema judicial, pero resulta que el sistema judicial no tiene la capacidad ni la especialización para resolver con agilidad ciertas cuestiones que son usuales en los contratos de infraestructura. Entonces, frente a eso, ha existido una reflexión sobre métodos alternativos o sistemas alternativos de resolución de conflictos. Por eso vamos a hablar hoy también de los llamados dispute boards, que tanto aportan para agilizar la resolución de las diferencias y que los contratos no queden varados, como muchas veces vemos. A veces no sabemos qué es por los contratos, pero vemos una obra abandonada, una obra interrumpida, decimos ¿por qué?
y en general tiene que ver con el instrumento contractual. Entonces, luego de esta larga introducción, sí quiero poner la presentación a cada uno de los y las participantes de este panel. Voy a comenzar con Pablo Laorden, especialista en contratos FIDIC. Pablo es un abogado con más de 30 años de experiencia, máster en asesoría jurídica de empresas constructoras, fellow del Chartered Institute of Arbitrators, miembro de la Dispute Resolution Board Foundation y de otras asociaciones internacionales en el sector de la construcción. Bienvenido, Pablo. Luego tenemos a Silvia Aguilar Camacho, asesora senior de adquisiciones de UNOPS, también conectada en forma virtual. Bienvenida Silvia, ella es ingeniera industrial de la UCR, costarricense, máster en sistemas modernos de manufactura del Instituto Tecnológico de Costa Rica y consultora senior en servicios de asesoramiento de adquisiciones de UNOPS basada en Dinamarca. Así que súper agradecidos con Pablo y Silvia por el contrahorario, que es bastante tarde por allá. Deberían estar en pijama en lugar de estar tan bien vestidos como están, pero gracias. Y aquí en presencial tenemos a Ana Margarita Araujo Gallegos, directora del Centro de Mediación y Arbitraje, el CEMEDAR. Ella es abogada y notaria, especialista en derechos humanos y máster en neurociencias, anótense eso. Árbitro, mediadora y miembro de Dispute Boards Foundation a nivel nacional e internacional, que naturalmente nos va a brindar una perspectiva sobre este mecanismo innovador de la resolución de conflictos a través de los Dispute Boards. Y por último, pero no menos importante, Cristian Campos Monge, especialista en contratación administrativa en Costa Rica, muy bien conocido, experto en derecho público, constitucional y en gerencia y estrategia pública, director del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública y miembro del equipo coordinador de la Red Iberoamericana de Contratación Pública. Así que bienvenido, Cristian, también. Muy contento de tenerlos a los cuatro en este panel y vamos a tener entonces dos rondas de preguntas, unas que son personalizadas en función del expertise de cada uno de nuestros panelistas y luego unas rondas comunes para todos y todas. Entonces comenzamos en el orden con que los presenté con Pablo para internarnos unos minutos en el mundo FIDIC. La gestión de contratos de obra en Costa Rica es una de las áreas que tiene probablemente más oportunidad de mejora, especialmente en lo que tiene que ver con el tiempo, costo y calidad. ¿Cómo puede Costa Rica hacer frente a este reto de optimizar sus contratos? ¿Cuál es la importancia y cómo funcionan los contratos estandarizados del tipo FIDIC? ¿Qué ventajas generan en la ejecución de proyectos de infraestructura? Bienvenido, Pablo, y adelante. Muchas gracias. Gracias a todos por invitarme a participar en esta sesión. Además, agradecer que Costa Rica es un país que estoy muy vinculado. O sea, es el país que más veces he viajado, incluso más tiempo he estado después de España, salvo los que he vivido permanentemente en algunos casos, ¿no? Cuando planteo la cuestión UNOPS es un tema muy interesante. Aquí aprovecho para, algunos a lo mejor lo sabéis, también soy formador FIDIC. Entonces, llevo más de 10 años dando cursos por toda América Latina, en muchos países. En Costa Rica hemos estado muchas veces, en toda Centroamérica, pero en Sudamérica, en Norteamérica, los países. Y eso me ha permitido conocer un poco la dinámica de las administraciones públicas en la contratación de obras y los problemas que tienen, ¿no? También he dado charlas al Banco Mundial, Banco Interamericano, UNOPS, CAF, con lo cual las perspectivas de los inversores de los bancos integrales ya la he conocido, ¿no? Y el tema es muy interesante y es bastante relevante porque es verdad que en los últimos 10 a 12 años que llevo por la región hablando de estas cosas, he notado un cambio muy grande de mentalidad, un cambio muy grande de la gente, ¿no? Y en muchos países, y Costa Rica es uno de ellos, he visto una apertura muy grande a ver cómo lo hacen en otros sitios, es decir, a evolucionar. Cada país puede tener un sistema que puede funcionar mejor o peor, pero hay que evolucionar, hay que aprender, ¿no? Y en eso es lo que viene el mundo FIDIC a ayudaros, ¿no? Me preguntas un poco la importancia de los contratos FIDIC, ¿cómo puede ayudar, no? Pues el entender un estándar internacional va a ayudar a funcionar mejor, ¿no? Si yo traigo a colación el Windows, ¿no? O el sistema iOS de Apple, ¿os imagináis
¿Se imaginan ustedes un mundo en el que cada país tuviera su propio sistema operativo en sus ordenadores? O incluso dentro del país que cada empresa tuviera su propio sistema operativo. Que te cambiaras de empresa y tuvieras que estar un año aprendiendo cómo funcionan las teclas del ordenador. ¿Se imaginan lo que significaría eso en el día de hoy, no? O los que son ingenieros. ¿Se imaginan que cada vez que van a hacer un cálculo, una estructura, tienen que aprender de cero cómo se calcula la estructura? Tenemos manuales, tenemos elementos, ¿no? Entonces, ahí es donde juega el rol los contratos internacionales, ¿no? Philips se ha convertido en el modelo más utilizado a nivel internacional, posiblemente el más importante. Cuando se habla de modelo internacional, se habla de FDIC continuamente. El uso continuo de los bancos multilaterales ayuda mucho a esa difusión, pero también porque es un contrato relativamente sencillo de planteamiento, muy claro, muy lógico, y cuando la gente aprende a utilizarlo, le es fácil utilizarlo y manejarlo, ¿no? Los contratos FDIC los ha generado la propia industria, ¿de acuerdo? No los han creado las administraciones, los ha creado la propia industria. FDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, ¿no? Pero este contrato surge como necesidades también, necesidades del Banco Mundial de tener un modelo que poder aplicar a nivel internacional. Algo que permitiera homogenizar criterios. Algo además decir, ¿qué forma de gestionar el proyecto es eficiente? ¿Cómo consigo que implementen en más países esta forma de gestionar, ¿no? Hoy en día las telecomunicaciones hacen que sea muy fácil la difusión, ¿no? Hace 60 años era muy diferente. Entonces los modelos FDIC parten de esa base. ¿Qué buscamos? Buscamos cómo gestionar mejor los proyectos. Poner el proyecto en el centro del contrato. Bueno, lo importante es el proyecto. Lo importante es conseguir que salga adelante. Y el contrato nos da herramientas para utilizarlas. Cuando doy charlas sobre el FDIC, siempre recuerdo a la gente, y sobre todo a funcionarios públicos, que el contrato os da herramientas para superar las dificultades. Gestionar el proyecto no es solamente hacer un seguimiento, también es adelantarse al problema, detectar el problema, buscar soluciones y, sobre todo, tener la posibilidad de introducir soluciones. Y es una de las cosas que en el FDIC ha dado mucha flexibilidad y a la gente le ha gustado, ¿no? Me gusta decir también que el modelo FDIC es un contrato escrito por ingenieros, con la ayuda de abogados, pero para ser utilizado por ingenieros, con una participación de abogados. Pero digamos que la perspectiva es más de gestión, más técnica, pero a su vez son contratos muy sólidos jurídicamente, muy bien pensados, muy estructurados. Son contratos muy lógicos en su funcionamiento y en el que se entiende claramente lo que tiene que hacer cada uno. Todos sabemos que gestionar un proyecto de construcción es algo muy compleja, ¿no? Muchos recursos, hay que gestionar muchos equipos, gente, pero también tiene problemas añadidos. A veces, como os ha comentado el cartel, la documentación de partida no estaba correcta, hay que corregirla. O las necesidades cambian sobre la marcha, o nos aparece un suelo diferente, o un subcontratista quiebra, o unos materiales fallan, o tenemos una pandemia. Es decir, la vida de un proyecto constructivo es muy compleja, hay muchos problemas. Los módulos FDIC dan herramientas que permiten afrontar el problema, buscar soluciones rápidamente y gestionarlos, ¿no? Y eso es una diferencia muchas veces con las leyes de contratación administrativa. Muchas veces las leyes de contratación administrativa están demasiado influenciadas por el derecho administrativo y si van a permitir decir de una forma un poco inadecuada, a veces están pensando más en la burocracia que en la eficacia. Es decir, las inercias de la administración llevan a los procedimientos que, trasladados al proceso constructivo, generan una lentitud de procesos. Si yo me encuentro un problema en la obra hoy, tengo que resolverlo mañana. No puedo esperar 6 meses a resolverlo. No puedo esperarme a que dentro de 6 meses me autoricen a resolverlo. Es otra cosa que los contratos FDIC van a darnos, herramientas para que los actores que están en la obra, los que están dirigiendo el proceso, puedan tomar esas decisiones de una forma eficiente y rápida. Cada día que esté la obra parada, cada día que haya recursos parados va a costar mucho dinero. Y todas son muchas situaciones que por una modificación, que puede ser 50, 100 mil dólares, hace un impacto económico de varios millones por obras paradas, por cambiar de temporada seca a temporada de lluvias, por incremento de costes de materiales. Es decir, necesitamos agilidad. Los módulos FDIC van a dar esa agilidad que es importante, ¿no? Otro elemento importante de los módulos FDIC y que va a funcionar, va a ayudar mucho a que funcionemos mejor, es que establece sistemas adecuados para el funcionamiento. Primero, define muy bien los roles de los participantes. El contratante, el ingeniero como pivote sobre el que gira la obra, el ingeniero como herramienta técnica que dirige el proceso en nombre del contratante y el contratista. Cada uno sabe cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, sus funciones, pero también sus derechos. Y eso queda muy claro, ¿no? Tenemos mecanismos para detectar los problemas, para ponerlos en la mesa, para hablar buscando soluciones, para alcanzar acuerdos, elemento muy importante rápidamente, ¿no? Y tenemos herramientas que permiten rápidamente tomar decisiones muchas veces muy importante. Otro elemento muy interesante de los módulos FDIC y que está cambiando un poco, lo veo cuando voy por la región, es los módulos FDIC distribuyen los riesgos de una forma
lógica y razonable, de una forma mucho más lógica desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de gestión de empresas. Es decir, la contratación pública y muchos productores privados tienden a trasladar al contratista esos riesgos que ellos no saben gestionar. Y voy a poner ejemplos muy sencillos. Los postes de telefonía, postes eléctricos, tuberías enterradas, el suelo, los riesgos del suelo. No hacemos estudios de suelo y queremos que el contratista asuma el riesgo del suelo. O entregamos con el cartel un diseño de las obras, un proyecto mal hecho y queremos que el contratista asuma el riesgo de un diseño mal hecho, pero le hemos dado un mes para que lo oferte. Eso no funciona. Entonces, los modelos FIDIC lo que buscan es esa lógica que decíamos, a ver, que el riesgo lo soporte quien mejor puede preverlo, es decir, quien mejor puede evaluarlo con antelación suficiente, quien tiene la información. Segundo, quien mejor podrá detectarlo, si surge durante el proceso ejecutivo. Quien va a poder gestionar mejor el riesgo, quien va a poder soportarlo mejor, ¿no? Y esos criterios llevan a que eso facilita que las ofertas, que el planteamiento económico sea mucho más eficiente. Los contratistas son mucho más competitivos porque ponen precio a una esfera de riesgos que ellos controlan, las que están dentro de su labor como contratista. No tienen que poner a precio a los riesgos del por si acaso ocurre. Hay muchos proyectos de construcción que los contratistas, te das cuenta, tienen un 10, un 15, un 20, un 30% de sobrecosto por el factor riesgo. Los modelos FIDIC ayudan a bajar mucho ese porcentaje y en cuanto bajamos un 10, un 15, un 20% de las ofertas, es muy importante, ¿no? Y además un elemento muy importante del modelo FIDIC es que una vez que aprendes a funcionar de esa manera, si lo utilizas en diferentes países, no te importa estés trabajando con empresas diferentes, no te importa el lenguaje, no te importa la forma de gestionar, porque habláis un lenguaje común de gestión, ¿no? Igual que cuando utilizamos una normativa técnica, utilizamos un contrato en el que todos sabemos cómo tenemos que actuar. Eso simplifica mucho el proceso de licitación, facilita mucho la preparación del cartel de licitación, facilita mucho a los contratistas preparar sus ofertas, facilita mucho que dentro del proceso constructivo funcione mejor, ¿no? Y además eso al final, ¿qué va a darnos? Va a darnos una seguridad jurídica, que es algo muy importante para la inversión, pero hace una seguridad técnica, es decir, los actores del proceso, los ingenieros, arquitectos, los que van a llevar el proceso, se sienten cómodos porque saben lo que tienen que hacer, cuándo y cómo. Y eso es eficiencia, y la eficiencia es dinero. Pues bueno, efectivamente, pero aparte los modelos FIDIC, solamente comentar que el modelo FIDIC es muy interesante, pero implantar un sistema FIDIC, implantar usuarios FIDIC en un país va a requerir de que el país aprenda, abra los ojos, ¿no? Abra las orejas, escuche, porque tendremos que cambiar algunas cosas de funcionamiento. Al final hacemos lo mismo, construir un proyecto. Lo único es ver si el modelo FIDIC nos aporta herramientas que puedan mejorar la eficiencia del sistema. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Es muy interesante escuchándote. Pareciera que sería FIDIC es una manera de asistir a la globalización contractual y es interesante ver cómo luego vamos a reaccionar sobre eso. Vamos a seguir con Silvia, con la siguiente pregunta y nos referimos un poco, como decíamos al principio, a que lograr las metas del ODS 9, aceleración en el desarrollo de infraestructura, es fundamental para desencadenar fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generen empleo e ingresos, facilitando la introducción y promoción de nuevas tecnologías y el comercio internacional y propiciando el uso eficiente de los recursos. ¿Qué rol podría jugar la utilización de contratos fortalecidos para el cumplimiento de los ODS? Una cosa es decir, como mencionamos en muchas de las sesiones de hoy, que se trata simplemente de acelerar infraestructura que estaba demorada, pero mucho más desafiante es el objetivo de acelerar infraestructura que tiene que ser conceptualizada, compatible con los ODS, compatible con la acción climática. Entonces, ¿cómo lograrlo, ¿no? Especialmente en temas de seguridad ocupacional, aspectos sociales y medio ambiente? Adelante, Silvia, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si van a mostrar las dos filminas que había enviado. Esa. Bueno, cuando pensamos, ahora, y de antemano me disculpo si por casualidad de pronto me ven oscura, es que la ley de Murphy, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que el sensor de iluminación de la oficina es extrasensible. Y entonces, de pronto, si no me muevo mucho, se apaga. Pero bueno,
Cuando pensamos en infraestructura de los países, sabemos que están intrínsecamente ligadas con los objetivos de desarrollo sostenible, como probablemente ya lo conversaron en la mañana de hoy y el día de ayer, porque es difícil, ¿verdad?, pensar en algún solo objetivo que no esté asociado con algún tipo de infraestructura para su cumplimiento. Estamos hablando de agua, acceso al agua, energía, salud, hospitales, escuelas, ¿verdad?, todo, vivienda, ¿verdad? Definitivamente necesitamos el tema de infraestructura y el tema de, inclusive para comercio, transporte, como lo mencionaste ahora. Pero por un lado tenemos la infraestructura como tal que nos va a permitir alcanzar este objetivo de desarrollo sostenible, pero si quiere pasamos a la siguiente, Filmina, por favor. Ajá. Pero aunque la infraestructura como tal, qué sé yo, el puente nos va a permitir mejor comunicación, incremento en comercio, etcétera, no es solamente ese el objetivo que se persigue, sino también los resultados durante el proceso de construcción, resultados laborales, resultados ambientales, salud, seguridad, el tema de género y otros objetivos secundarios que gracias a este proyecto se podrían lograr, como apoyo a pymes en la medida en la que sea posible, grupos vulnerables, mejor desempeño ambiental y social. Y todo eso está relacionado con el tema del tipo de infraestructura y, como lo decía antes don Alejandro, lo que pongamos en el cartel y qué tanto lo vamos a hacer cumplir. Porque difícilmente podríamos pensar que para obtener mejores resultados, como dice el título de esta sesión, que mejores resultados sean solamente tiempo, costos y calidad, que obviamente también es muy importante, pero si estamos hablando de temas de, ambientales y temas sociales y temas de otros impactos, esos también son mejores resultados. No podemos decir que una infraestructura es sostenible o es amigable con el ambiente o como le queremos llamar, si solamente es, qué sé yo, eficiente en el consumo de agua, en el uso, pero durante el proceso constructivo no lo fue, o que permite beneficios a la comunidad, pero que durante su proceso constructivo nos encontramos con personas que no estaban cubiertas por la salud, seguridad ocupacional o por el seguro social, o que no se le pagó el mínimo, o un tema que actualmente, hoy en día, inclusive en países, es más, todavía más fuerte en países en desarrollo, se está viendo, es el tema de trabajo en condiciones de esclavitud, como se le está llamando esclavitud moderna, o que no utiliza recursos de origen sostenible, o que no es adaptable a condiciones externas, que no es resiliente, entre otras condiciones. Y aquí un tema es que muchas veces estos aspectos de sostenibilidad, si no se incluyen en el contrato, se convierten, como lo decimos en Costa Rica, ¿verdad? Un saludo de la bandera, que al final de cuentas resulta que no se van a poder implementar porque no estaban en el contrato. Entonces, si no están en el contrato, no vamos a poder tener esos mejores resultados. Y hay cosas que no hace mucho tiempo, ¿verdad? Tampoco fue que me fui del país hace muchísimos años, se veían en la región como, y aquí, bueno, trabajé no solamente en Costa Rica, en otros países en Centroamérica, donde llegaban y le decían al administrador del contrato, los trabajadores de la empresa, vea, es que resulta que no me están pagando, tengo 2 meses de que no nos pagan y la cuadrilla estaba enojada, y que el administrador del contrato dijera, qué pena, es que yo no puedo hacer nada porque eso, ¿verdad?, no está dentro de mis potestades. O que pasamos por un proceso, por una obra de construcción y hay personas menores de edad realizando trabajos peligrosos, entre otras situaciones que podrían presentarse, o el tema de empresas que perdieron, una empresa, me acuerdo, una pyme, que perdió un proyecto pequeño, pero un proyecto importante, para esta empresa por lo menos así lo era, donde se pedía que las condiciones donde se iba a hospedar la cuadrilla fueran condiciones decentes. Obviamente esta persona incluyó estas condiciones en sus cálculos, en su presupuesto, perdió la licitación y su sorpresa fue que se fue a ver cómo era que el proyecto iba avanzando y lo que me comentó es, usted no se imagina la calidad de tugurio donde tenían esa gente, a esa pobre gente viviendo, eso no se podía decir que eran condiciones decentes y esta institución X, ¿verdad? Eso no eran condiciones justas de competencia, cuando yo sí estaba incluyendo esos costos en mi oferta, la empresa que ganó obviamente cobró más barato,
pero ahí vemos que el precio final o ese descuento, los que lo estaban pagando en realidad eran los trabajadores con las condiciones en las que se encontraban. Entonces sí es cierto que por medio de contratos fortalecidos podemos obtener mejores resultados, no solamente en temas de tiempo, calidad y costo, como vemos, como dijo el compañero Pablo anteriormente, sino también en temas de sostenibilidad, de realmente, por un lado, obtener lo que el sector público pidió en el cartel, porque si pidió condiciones decentes, ¿cómo aseguramos que efectivamente están recibiendo las condiciones decentes por las que probablemente, inclusive puede ser que pagó y a la hora de la hora no las va a recibir? Y por otro lado, nivelar la competencia para que entre los oferentes, de verdad, los que son más responsables, no se sientan defraudados por otros oferentes que tal vez no lo fueron y que tal vez por costos están ganando estas licitaciones y que a la hora de la hora esas condiciones por las que ellos perdieron las condiciones ni tan siquiera se estén dando seguimiento en los contratos y seguimiento con las debidas consecuencias en aquellos casos en los que se cumplan. Muchas gracias Silvia, muy claro. Y estas dimensiones nos hacen recordar mucho el enfoque del que hoy veníamos hablando en varias de las sesiones previas y tendremos la última sesión del evento destinada específicamente a esto, que es el enfoque de gestión pública justa y equitativa. Un enfoque que precisamente trata de abordar la implementación de proyectos con un enfoque integral, que considere temas sí de eficiencia y eficacia, pero también al mismo tiempo aspectos que tienen que ver con la transparencia, con la integridad, con los aspectos de género y diversidad e inclusión, con los temas de generación de buena competencia, de mejoramiento también del ejercicio de la función pública. Todo eso hace, en definitiva, tener mejores proyectos. Y para tener mejores proyectos hay que tener, en definitiva, mejores contratos y esos mejores contratos también obligan a tener mejores carteles. O sea que es una verdadera cadena virtuosa la que está atrás de lograr un ODS acelerado y cualificado. Así que muchas gracias por los insumos y vamos a seguir entonces con Cristian, con la siguiente pregunta. En Costa Rica todos sabemos que en los últimos años se ha trabajado mucho desde la Contraloría, con el apoyo de la OCDE también, para alcanzar una nueva ley de contratación administrativa que, por cierto, fue conceptualizada y diseñada para resolver algunos de los cuellos de botella más importantes que se advertían en la contratación administrativa. Ahora esa ley está aprobada y está muy cerca de comenzar a operar al 100%, y por eso es muy válida la pregunta frente a la necesidad de actualizar el ODS 9 y tener mejor infraestructura en el país. ¿Qué tanto la nueva ley permitirá acelerar esos proyectos de infraestructura? ¿Qué nuevas cosas nos trae la ley para decir que hemos aprendido de las lecciones aprendidas del pasado y podremos incorporarlas a los proyectos del futuro? Sí, don Alejandro, y es un tema que ha ido y ha venido bastantes veces, la necesidad de cambios en el marco legal costarricense. Yo recuerdo desde que empecé como funcionario de la Contraloría General en enero del 99, ya hace tiempo de eso, y entré y estaba en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que buscaba caminar hacia un tribunal administrativo para sacar del órgano contralor todo el régimen recursivo. Ese tema nunca vio la luz del día porque había muchas valoraciones desde mi óptica incorrectas de lo que dice la Constitución o no, que son competencias constitucionales en materia de hacienda pública. Y esa es una de otra serie de esfuerzos que a lo largo del tiempo se han presentado. A hoy tenemos una ley de contratación que ha tenido bastantes remiendos, bastantes parches, un reglamento que fue derogado en el 2005 porque en el 2006 entró en vigencia un nuevo reglamento a la ley general. La reforma fuerte que se hizo en el 2005 de ley provocó a su vez una derogación y creación de un nuevo reglamento. En el 2005-2006 lo que se hizo para mí fueron cambios cosméticos
Creímos que era una gran reforma y simplemente dejamos de llamar a la restringida y por registro con ese nombre y los llamamos abreviados, pero no fue el cambio y para muestra de eso es los resultados que tenemos de la gestión de la contratación pública. Nos tocó como país tener la suerte de que hubo gobiernos que desde el 2014 en adelante decidieron que este país ingresara a la OCDE. Y eso conlleva que básicamente si usted quiere estar en grandes ligas tiene que comportarse como un país de grandes ligas y por lo tanto en varios temas, 25 comités en total si no recuerdo el dato, el país tuvo que proponer una serie de cambios, pero también cambios que obedecieron a algo que a veces no nos gusta ver y es el diagnóstico. Y el diagnóstico que la OCDE tomó a Costa Rica en julio del 2015, que es cuando se publica Estudios de Gobernanza y nos dice cómo está la contratación pública, nos recuerda que hay algunas cosas que hace rato las veníamos escuchando, por ejemplo, que era inexplicable cómo este país tenía varias repúblicas independientes con sistemas de contrataciones propios, sistemas electrónicos de contratación cada uno, y que el rector, mal llamado rector, no era rector más que el 6-7% del PIB, que era la Dirección de Contratación de Hacienda. Y eso no calzaba en una organización donde los países OCDE entienden lo que es un rector fuerte de contratación pública, un rector de contratación pública que crea política pública, y también no se entendía cómo este es un país que tiene un gran reino por los controles previos que no le aportan valor agregado a la gestión y pareciera que en eso nos enfrascamos más que en cuidar la ejecución de los contratos con eficiencia, eficacia, sostenibilidad, valor por dinero, etcétera. Y entonces, a la luz de ese tipo de hallazgos, algunos que ya conocíamos, otros novedosos, porque la OCDE nos viene a decir, los países que están en esta organización para tratar de hacer mejor las cosas han venido implementando cosas como las siguientes y nos da unos documentos que muestran por dónde ha sido el camino, evidentemente no perfecto, pero sí un camino que ha permitido que mejoren los estándares de infraestructura hospitalaria, infraestructura portuaria, aérea, etc. Eso provoca que se recobren las ganas de hacer una gran reforma. Se decía si una reforma a la ley o una nueva ley, bueno, se decanta por un proyecto de ley que se presenta efectivamente a la Asamblea Legislativa y que en poco tiempo podríamos pensar que es revisado y es mejorado. Y este proyecto de ley, ahora ley, que está a casi un mes de que entre en vigencia el 1 de diciembre, efectivamente le pone el cuidado a no hacer un cambio cosmético. Le hace un cambio radical, me parece que mucho la experiencia de UNOPS en el país, del Banco Interamericano con los proyectos que ha dirigido, las mesas de diálogo que Ana Margarita ahora nos va a explicar con mayor propiedad, hacen ver que hay una serie de buenas prácticas que podemos implementar. Solo la figura del pago por desempeño, que es posible pensarla, pagar a un contratista conforme vaya haciendo desempeño. Por cierto, ahora que escuché un poco a Pedro Castro, al que saludo, cuando estuvimos en CONAVI, en la directiva, cómo ha costado entender que a un contratista se le puede pagar porque lo que puso en una carretera, si da los resultados esperados en el tiempo, pues se le paga por el desempeño lo que está haciendo. Y no simplemente que pasa la capa asfáltica, se le paga y después no hay una respuesta de qué fue lo que pasó con la calidad, el iris que se esperaba, etc. Entonces, ese tipo de cosas, pero fundamentalmente yo creo que hay dos temas que son importantes en la nueva ley. En ese cambio que creo que no es cosmético, es de fondo. La contratación estratégica, donde necesitamos un tema que es un poco delicado a veces decirlo en este país, y es que ocupamos bastantes Winston Churchill, que vean próximas generaciones y no próximas elecciones. Y en infraestructura, la nueva ley nos dice, esta ley es para procesos de mediano y largo plazo. La planificación de la infraestructura no es para 2 o 3 años. Solo pensar en los requerimientos de MIEPLAN, de idea, llegar a factibilidad, quien piense que eso lo logra en un gobierno, estamos mal.
Y por eso la nueva ley me parece que exige tener bastantes Winston Churchill en los cuadros de mando, en los tomadores de decisión, en los operativos, para que entiendan que la gestión de la contratación pública, la nueva ley reconoce que la parte de reasentamientos, de relocalización de servicios, solo el tema de ir a buscar, como ya lo sabemos, que somos un país que tenemos una incapacidad fiscal y de manera que Federico Villalobos, que estará más tarde, probablemente nos recordará cuánto es la media de millones de dólares que ocupamos invertir por año en este país para tratar de recuperar mejores sitios de competitividad global. Ese tema exige ese tipo de cosas, pero también exige un poco de Albert Einstein, porque Einstein decía que locura es tratar de buscar resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Y efectivamente no podemos hacer más de lo mismo. El tema de los contratos modelo FIDI, la idea de términos de referencia que nos permitan planificar más pensando en modelos de pago por desempeño, en APPs en general, también todo el reto que nos propone el marco legal, exige también un poco eso de Albert Einstein. Es una combinación de este tipo de pensamientos donde la nueva ley efectivamente impone a un rector, 3 ministros de Estado. Personalmente me hubiera gustado que ese gran rector tuviera un representante de la sociedad civil y un representante del sector privado, pero bueno, no se logra. Pero es un rector que nos tiene que decir a largo plazo, por primera vez en este país, cuál es la política de contratación pública, y habrá que ver los órganos que tienen que alimentar al rector hacia dónde lo vemos en materia de planificación de la infraestructura vial, aeroportuaria, ambiental, etcétera, que se requiere. Y lo segundo es la profesionalización del recurso humano. La OCDE nos dijo en el 2015 y nos lo recuerda en el 2020 con el informe que saca en diciembre del 2020, que fue como el empujón que faltaba para que la Asamblea Legislativa sacara el congelador del archivo de la carpeta donde estaba el proyecto de ley, porque parecía que no se iba a aprobar. Le vuelvo a recordar la profesionalización. Y que para que estos Churchill o estos Einstein y estos que se ocupan poner en operación una ley que me parece que responde muy bien a los grandes retos de las mejores prácticas internacionales, pues se ocupa que el recurso humano esté profesionalizado. Y se pone a nivel de ley, y a nivel de ley se le dice al rector, tiene que emitir una política pública que nos diga cómo garantiza usted, evidentemente en un proceso que no es de un año, pero a mediano o largo plazo, que ese recurso humano que tiene que planificar, que tiene que hacer las factibilidades, prefectibilidades, los carteles, los estudios de oferta, que muy bien los hemos escuchado, no son los mejores. Ahora que escuchaba a Rolando de la NAME, que ni siquiera se le suministra un cartel, ¿verdad? Ese es otro tema que la ley soluciona, que yo pueda entrar a un sistema amigable a tomar los datos públicos y los carteles deben ser públicos para todo el mundo. Solo ese asunto del rector que nos diga a dónde vemos en 10, 15, 20 años esa fuerza laboral, ahora sí adiestrada, solucionando tantos males que hemos tenido a lo largo del tiempo. Entonces sí, yo creo que tomamos de la lección aprendida, costó, desde el 99 en enero que yo entré a la Contraloría, escucho reformas y reformas y reformas, y estamos 2022 y por fin puedo decir, Costa Rica dio el paso a tener un marco legal moderno que recoge las mejores prácticas. Ahora esperemos a ver, y que creo que es lo que diremos después del cómo, ¿verdad? Pero por ahí, don Alejandro y auditorio. Muchas gracias, Cristian, muy claro. Y bueno, vamos finalmente con terminando la primera ronda con Ana Margarita. Ya lo dije al principio, tenemos la figura de los Dispute Boards, una figura novedosa, parecía al principio muy anclada a los contratos FIDIC, luego pareció que la cosa iba para ir más lejos y finalmente lograron llegar al puerto de la contratación administrativa costarricense. Entonces, creo que llegó la hora de que alguien explique qué son los Dispute Boards, para qué sirven, son vinculantes, no son vinculantes y realmente los tenemos o no con carta de ciudadanía en Costa Rica. Gracias, Alejandro, por la invitación y una felicitación a UNOPS por la realización de esta actividad donde se abre a discusión esos temas tan importantes y tan relevantes para el futuro de este país. Efectivamente, ustedes habrán escuchado, tal vez no habrán escuchado hablar de Dispute Boards.
Aquí quiero referirme a la nueva ley que entrará en vigencia, como señala Cristian, el próximo mes, el artículo 117. Tenemos una filmina, creo que no es esta, creo que es otra, pero no, bueno, sí, es que la pusieron muy bonita. La decoraron diferente, como yo la había enviado, muchas gracias. Sobre el artículo 117 de la Ley General de la Contratación Pública. Este evento tiene 4 palabras fundamentales. Hablamos de innovación, de sostenibilidad, de inclusión y resiliencia. Los dispute boards, o como se le llama en nuestra ley, que es comité de expertos, reúnen, expresan y ejecutan estos 3 conceptos. En primer lugar, no es una figura nueva, aunque en Costa Rica sí. A nivel internacional es una figura que tiene ya mucho tiempo de estar en práctica. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en la ampliación al Canal de Panamá, esta obra tuvo un dispute board. Si ustedes se ponen a pensar en el Eurotúnel, por ejemplo, tuvo un dispute board. Y entonces son obras muy grandes, con muchísimos problemas, con muchísimos riesgos que se llevan a cabo y que cuentan con esta figura. Por eso no es tan nueva, es una figura que ya tiene su tiempo de funcionar a nivel internacional. Pablo nos hablaba de los contratos FIDIC. Los contratos FIDIC son un modelo de contrato. Y si estamos mirando hacia los modelos de contrato es porque hay una palabra clave en el tema de contratación que se llama equilibrio, lo que nos hace falta muchísimo en los contratos nuestros tropicalizados. Por eso es que una de las mejores prácticas internacionales que podamos nosotros adaptar es la utilización de contratos modelo. Vean cómo la banca internacional, los bancos como el BID, como el Banco Mundial, dentro de sus contratos establecen la cláusula del dispute board. ¿Por qué? Porque tienen que asegurarse que la inversión económica que se está haciendo tenga el mejor resultado y sea lo más eficiente. ¿Cómo garantizan eso? A través de las cláusulas de resolución de conflictos. Entonces los dispute boards sí son innovación en Costa Rica, aunque ya, como les menciono, se mantiene en el tiempo. Son sostenibilidad, porque nos da la posibilidad, y quizás es una de las efectos más importantes a tomar en consideración y que yo quisiera que quede claro en esta actividad, y es que cuando hay un dispute board, las obras no se suspenden, sino que siguen adelante, independientemente de las diferencias, de los conflictos, de las contradicciones, de lo que se pueda presentar durante el camino, la obra sigue adelante. Porque las decisiones efectivamente son vinculantes desde el punto de vista contractual. Entonces, tomar en consideración por qué es que en otros países las obras se terminan a tiempo y aquí no. Pues porque muchas veces vienen los procesos, suspenden las obras y esto es un perder para todas las partes. Con la inclusión de los dispute boards esto no sucede porque el proceso, la ejecución de la obra sigue adelante. También es otra condición muy importante que vamos a encontrar acá, es la parte de la inclusión. Silvia nos mencionaba cuántos problemas se nos presentan a nivel de contratos relacionados con el tema ambiental, con el tema laboral. El dispute board se debe al contrato y obliga a las partes a cumplir las condiciones del contrato que fueron previamente pactadas. Entonces, por ese otro lado también estamos garantizando esta parte de la inclusión y entonces cumplimos con lo que tenemos establecido. Le voy a explicar un poquito este artículo 117 para que tengamos claro qué es la figura del dispute board. Es una mesa de diálogo, pero no es una mesa de diálogo. Es una mediación, no es una mediación. ¿Es un arbitraje? No es un arbitraje. Viene siendo una combinación de estas otras 3 figuras. Decimos que es, de acuerdo a la ley establece que hay una facultad de someter la controversia a este comité de expertos.
La ley habla de comité de expertos, este es el término que se utiliza. También se utiliza el término de adjudicador a la persona que hace parte de un panel o de un comité de dispute boards. Ustedes pueden encontrar en la página del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ya una lista de personas que han sido capacitadas y que son adjudicadores, o sea, que podrían venir a participar dentro de esta actividad de los dispute boards. También el Centro de Resolución de Conflictos tiene en su reglamento todo un detalle de cómo es que funciona esta figura. Resulta muy interesante en la ley, cuando ustedes la leen, que pareciera facultativo, porque dice, podrían utilizarse los dispute boards. Sin embargo, en la línea siguiente dice que el dispute board o el comité de expertos deberá ser parte del cartel de licitación. Entonces, al decir deberá ser parte del cartel de licitación, que nos quede claro que ahí hay una obligatoriedad que establece la ley al Estado de incorporar en los carteles de licitación la figura del dispute board. Entonces, vemos cómo se nos va haciendo cada vez más vinculante la utilización del dispute board. Luego la ley dice que este comité de expertos tiene que aparecer en los contratos de obra pública mayor. Y al final de la norma vemos que también podría ser parte de otros contratos, digamos, obra pública menor. Pero cuando es obra pública mayor, ahí sí tiene que estar la figura del comité de expertos. Otro tema interesante es que nos hablan de un comité de expertos que puede ser unipersonal o que puede ser colegiado. Cuando es unipersonal entendemos que es una persona y cuando es colegiado son 3. La recomendación siempre va a ser que sean 3. La ley nos habla de profesiones afines al contrato. ¿Cuáles son esas profesiones? Básicamente ingeniería, también derecho, podría ser también el tema económico, puede ser la parte de manejo económico, porque vean que el dispute board va a resolver sobre asuntos económicos, sobre asuntos técnicos y sobre asuntos jurídicos. Por esa razón es que lo ideal es que el comité esté integrado por 3 personas. Otra posibilidad del dispute board es que se haga de manera permanente, o sea, desde el inicio de la contratación, la ejecución del contrato o cuando surja algún problema. La experiencia y la práctica internacional dicen que lo ideal es que esté desde el principio. ¿Por qué? Porque cumple un efecto preventivo. El monto del dinero que podamos invertir en prevención es lo mejor que podemos hacer para la sostenibilidad de un proyecto. Hemos visto, lamentablemente en Costa Rica, proyectos que incrementan su costo en un 50%, en un 100% y hasta en un 200%. Vamos a ver que el costo del dispute board, que es una de las preguntas que siempre se hace, no supera el 1% del valor de la obra. De tal manera que yo felicito a los creadores de la nueva ley y siento que tenemos un reto todos para la implementación de esta figura que podría traer muchísimo beneficio a Costa Rica, sobre todo a efectos de poder garantizarnos obras en el plazo que se establece y con el cumplimiento y con el balance requerido para que al final podamos obtener el beneficio que estamos buscando. Muchas gracias, Ana Margarita. Muy interesante la figura y vamos simplemente a recoger, estamos un poquito cortos de tiempo, pero me pareció que era bueno que tuvieran tiempo de explayarse en cada una de las perspectivas que han abordado. Y en las preguntas que hemos recibido, las dos tienen que ver con cómo se puede o no compatibilizar los contratos FIDIC a nivel nacional. Entonces, trato de hacer una síntesis de las dos. Dice, la implementación de contratos FIDIC a nivel nacional puede verse afectada por la necesidad de adaptarlos a la ley de contratación administrativa o a los contratos usados desde siempre, corrompiendo los principios de eficiencia y eficacia del FIDIC. Pregunta, ¿existen líneas rojas que no se pueden traspasar
para decidir si se implementa o no un FIDIC a nivel de Costa Rica. Y una pregunta relacionada a lo mismo es, ¿el rol del ingeniero que se define en el formato FIDIC puede tener problemas con respecto a la ley de contratación administrativa? Entiendo que se refiere a alguna incompatibilidad. ¿Qué recomendación se podría dar para solventar esto en Costa Rica? Es decir, las dos preguntas van por el tema de compatibilidad entre el FIDIC con el sistema jurídico vigente en Costa Rica, entonces me parece que va para Pablo directamente. Adelante, por favor. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy habitual. Una respuesta que podría dar es, yo no utilizaría el sistema Android en un teléfono Apple, ¿no? Ni viceversa, ni intentaría insertar un sistema iOS de Apple en un ordenador Windows, ¿no? Entonces, el contrato FIDIC, los modelos FIDIC son modelos muy autosuficientes. Entonces, la problemática de utilizarlo en conjunción con las leyes administrativas es permanente en la región. ¿Cómo se está resolviendo? Pues sencillamente que la ley de contratación pública no aplica. Es decir, porque el modelo FIDIC te va a cubrir toda la parte del proceso constructivo, la tienes cubierta en el modelo FIDIC y en los anexos al contrato, no tienes que regularlo. ¿Problemas que se encuentran? Pues que el derecho administrativo regula tanto y tantas cosas que los funcionarios muchas veces solo se atreven a hacer lo que la ley expresamente les permite. Mientras que en el sector privado hacemos todo menos lo que la ley nos prohíbe. Y entonces ese es uno de los matices que hay que aclarar. Entonces, respuesta. Y de hecho los bancos, muchas veces los convenios de préstamo, se establece que la legislación de contratación pública no aplica, aplican las normas del banco. Porque si no, lo que estaríamos es intentando utilizar dos sistemas a la vez y no va a funcionar. Entonces, por eso va a un lado. ¿Eso puede tener dificultades? Pues dificultades, Contraloría. Contraloría tiene que entender que la revisión de los contratos cuando es un entorno FIDIC es distinta a la ley pública normal. Aprender. Costa Rica, deciros que es la Contraloría más dinámica y que más abierta he visto en toda América Latina para aprender del mundo FIDIC. Se han dado cursos a la Contraloría en Costa Rica y ellos directamente, creo que Contraloría en Costa Rica tenéis un apoyo y no un obstáculo a muchos otros países. ¿Hay límites? Preguntabas. Bueno, precisamente FIDIC emitió un documento que se llama los principios de oro, ¿no? Los FIDIC Golden Principles, que son 5 principios, ¿no? Y porque esa pregunta se hacía a todo el mundo y FIDIC decía, mire, si usted utiliza mi modelo de contrato y lo modifica, cada uno que haga lo que quiera. Y son las consecuencias también, ¿no? De lo que ha cambiado. Estos principios de oro, digamos, que establecen unas líneas rojas o unas recomendaciones muy importantes y que son básicamente no alteres el mecanismo riesgos-beneficios del contrato, no alteres las funciones de las partes, no introduzcas plazos que no tienen sentido, escribe las cosas claramente. Es decir, no alteres el FIDIC, cómo funciona. Ajustes, por supuesto, se pueden hacer. En muchos apartados yo hago ajustes de modelos FIDIC y puedo tocar 7, 8, 10, 15 subcláusulas por temas legales. Pero son ajustes, no cambio la mecánica del contrato. Y sobre todo, no sustituyo lo que pone el FIDIC. El error es quitar lo que hay para poner otra cosa. No. Lo que hay, muchas veces cuando analizas, es lo mismo que tenemos en nuestras leyes, pero a veces dando un pequeño matiz nada más, ¿no? El quinto principio de oro de esos principios del FIDIC es lo que está contando Ana Margarita, es decir, que todo proyecto debe tener un dispute board. Dispute board como herramienta clave para compensar la autoridad del ingeniero, la autoridad del contratante, el poder que tiene el contrato, para compensar ese efecto de autocontrol que es muy importante. Y va a dejarme con la segunda pregunta, el rol del ingeniero que me comentabas, ¿no? Efectivamente, la administración pública tiende a pensar, está acostumbrada muchas veces a gestionar directamente y eso de que un tercero, ajeno a la administración, tome decisiones que impactan en precio o en plazo, no lo acaban de entender, ¿no? Bueno, son las reglas de FIDIC. Ahora, reglas de muchos contratos internacionales, ¿no? Al revés, el sistema internacional muchas veces no entiende por qué la administración es juez y parte continuamente. Y eso también dificulta, ¿no? Entonces, en el modelo FIDIC tenemos un contrato que estimula el acuerdo siempre. El ingeniero únicamente va a decidir cuando las partes no son capaces de alcanzar un acuerdo. Ahí tenemos el problema que la administración pública a veces no puede o no sabe alcanzar acuerdos, ¿no? Pero el ingeniero solo toma decisiones cuando las partes llegan a un acuerdo y además si el ingeniero sabe que hay un dispute board que está supervisando y que en caso de que esa decisión no sea correcta, no se ajusta al contrato, el dispute board podría revisarlo, lleva a que los ingenieros sean cada vez más eficientes en ese sistema, con lo cual son apoyos. Pero sí es verdad que hay un problema con el rol del ingeniero en muchos países. Un tema nada más, un error que tiene la administración pública es pensar que el ingeniero hace que la administración pierda el control. No. Y también lo explica Ana Margarita, es decir, el que el ingeniero emita decisiones durante la obra, si la administración no está contenta, las puede recurrir, puede ir al dispute board también. Y de hecho el dispute board como mecanismo tampoco me condiciona, porque si no tengo que cumplir con él, porque me he comprometido en el contrato a cumplir con él,
pero puedo ir a un arbitraje o a un juicio para recurrirlo. Es decir, entonces la administración a veces me dice, no, es que el ingeniero del Dispute Board hace que la administración, por ley, por constitución, solo los tribunales pueden obligar a la administración. Bueno, es que usted no ha entendido el rol del ingeniero, el rol del Dispute Board. Son herramientas del proceso, partes, ayudar a tomar decisiones eficientes dentro del sistema y luego se pueden revisar. Pero revisamos las cosas con la obra construida, en menos plazo. Y eso es un ahorro tremendo. Y que luego hay que pagar un poquito más, un poquito menos. Porque lo que no podemos hacer es parar una obra o acabar una obra y que 5 años después me digan que tenía que haber hecho una obra diferente, que tenía que haber hecho en un plazo diferente y que tenía que haber pagado un precio diferente. Porque eso no tiene remedio. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Vamos a una reflexión final tal vez de Ana Margarita y Cristian aquí con respecto a el tema de capacitación. Una cosa es tener las nuevas herramientas y es muy importante, pero sabemos, como decíamos al principio, que depende de quién la use, será si le saca su máximo provecho o no. A veces los procesos de resistencia al cambio se expresan a la hora de no usar lo que uno tiene y seguir usándolo como si fuera lo antiguo. Entonces, ¿cómo ven ustedes los retos a nivel de Costa Rica para, sea a nivel de estos contratos FIDIC, sea a través de las nuevas disposiciones de la ley de contratación, sea específicamente a través de los dispute boards, cómo cambiar el chip dentro de las personas que tienen que ser operadoras de estas nuevas herramientas? A ver si comenzamos con Ana Margarita y luego con Cristian. Muchas gracias, Alejandro. Sí, efectivamente, vean que hay que tener los conceptos claros. Entonces, esto de conceptos claros requiere mucha capacitación al interno del sector público principalmente, que es el que está obligado a la utilización, a la incorporación de esta herramienta. Se requiere una clara comprensión de lo que es, qué es lo que hace el Dispute Board, que básicamente pues ambas partes traen la diferencia a la mesa. El comité abre el diálogo, conversa, trata de llegar a que las partes se pongan de acuerdo. Si es necesaria una modificación al contrato, se hace. Y si no se logra llegar al acuerdo, pues se toma una decisión vinculante que, como bien decía Pablo, hay que ejecutarla obligatoriamente, la obra sigue y la parte que queda insatisfecha, si así es, pues tiene la opción de recurrir. En este caso, la ley establece a la jurisdicción contencioso administrativo o al arbitraje. Lo importante es que lo importante es que la obra no se paraliza. Pero claro, hay que comprender de qué se trata la figura. Entonces, ese sería el primer reto en términos de capacitación. Al interno primero del Estado, que creo que debería, estamos ya trabajando en eso con este evento, pero también tanto contratistas como contratantes tienen que conocer de qué se trata la figura. También que se capacite en por qué es importante invertir en esta figura. Después también tenemos que pensar en quiénes van a integrar esta figura, porque entonces sería muy sencillo, sería muy tentador querer poner al primo, al pariente, al tío, al bufete, ¿verdad? A alguna persona de confianza y no a las personas que realmente están preparadas. Sí hay un grupo, como les mencionaba, interesante, pues de personas que están ya preparadas, que son parte de la Dispute Board Foundation, pero también entonces tenemos que trabajar en mayor personas que estén en la disposición de poder atender todas estas obras que vienen para Costa Rica. Y finalmente, en tema de retos y capacitación, veníamos conversando también con Cristian, la parte de la implementación de la Ley General de la Contratación, que no va a ser sencilla. Si ya ahorita, tenemos, por ejemplo, en el CEFIA, 8 dispute boards que se han realizado, han habido miles de problemas para la contratación de los dispute boards, ¿verdad? Que si se hace a través del SICOP, que si se hace de manera directa, que quién va a pagar la plata. Este 1% que les menciono se paga un 0.5 por cada una de las partes, pero entonces la parte de la implementación. De ahí que tenemos mucho trabajo por delante, pero estamos muy optimistas, es el camino correcto. Entonces, más allá de eso, pues estamos en la mejor disposición de colaborar de la mejor manera y cambiar esta cultura. Hay que trabajar a nivel de universidades. Lamentablemente, las facultades de Derecho no tratan con seriedad
desde mi punto de vista, el tema de resolución alterna de conflictos, pero ya al existir en la ley no queda más opción que tener que avanzar en esta ruta. Bueno, rápidamente, dos cosas, pero primero hago una pequeña acotación a lo que mencionaba Pablo, porque me parece que esto forma parte de esas cositas que se dicen y se van quedando y no se corrigen. Yo no veo, la verdad, que mayor incompatibilidad entre modelo FIDE y marco ordenatorio local. ¿Por qué? Porque la legislación de contratación administrativa nacional lo que me da son procedimientos para finalmente llegar a un contrato que lo tengo que ejecutar. Los contratos FIDE me dan una pauta particularmente muy rica en la parte de ejecución de contrato de cómo tratar de hacerlo bien. Mucho de lo que FIDE me da, yo lo puedo tomar como muy buenas enseñanzas que tengo que incorporar en el pliego de condiciones, pero la ley nueva ni el reglamento me va a dar la receta de cómo tengo que hacer los carteles. Me dice que los carteles deben tener normas sensatas, lógicas, proporcionadas, dirá una que otra cosa, pero por ejemplo en el tema de los modelos de pago me lo deja completamente abierto. El pago ordinario, pago por desempeño, pago en función de los resultados, y ahí en general las normas, solo por citar ese caso, o el artículo 117 con los comités de expertos, la legislación me ha dejado muy abierto el escenario para que todo lo que es FIDIC y las buenas enseñanzas que FIDIC tiene, haya una voluntad administrativa de tomarlo e incorporarlo en los pliegos de condiciones que después van a ser las reglas de ejecución. Hay unos temas de procedimiento, sí, que habrá que decir cuál es el procedimiento para ejecutar la garantía de cumplimiento. Pues sí, hay un procedimiento. Pero en ese punto concreto de procedimientos, el nuevo marco legal, en mi criterio, dio un gran salto de que sean muy cerrados, muy ejecutivos, con decisiones que se tienen que tomar muy pronto. Pero aquí vienen ahora sí las dos cosas con las que yo cierro. Una es la capacitación. Cuando el capítulo de la nueva ley habla de la profesionalización, lo pega al tema de la certificación. Nosotros ojalá a mediano o largo plazo cambiemos el chip de que nuestra fuerza laboral, y también ahí está la de los agentes económicos que le venden al Estado, que también tienen que saberlo hacer muy bien. A veces plantean gestiones o creen tener derechos de X, Y o Z, y cuando plantean la gestión no tienen la menor idea de qué es lo que están hablando en un tema de ejecución de contrato, es en los dos lados. Habla de la certificación que tiene que ser dirigida precisamente por el rector y por la Dirección de Contratación Pública. La fuerza laboral debe tener un proceso de menos a más en irse certificando. Y no lo que hoy pasa, que tenemos mucha gente que casi todos se pagan por su propia cuenta la capacitación y se capacitan en lo que las empresas les ofrecen y llenan mal los hoteles y los seminarios con tal de hacer dinero, y no que la gente vaya en un proceso permanente de crecimiento adiestrándose como corresponde en la contratación pública. Desde la red iberoamericana, de hecho hace 1 año y medio, le trabajamos al Ministerio de Hacienda un insumo que es haberle sugerido cómo en la profesionalización los países iberoamericanos y los países OCDE han tratado de aterrizar el tema de la profesionalización, y le hemos dejado recomendaciones de por dónde creemos que tiene que ser esa profesionalización. Pero va por ahí, certificación, universidades y centros privados que quieren hacer capacitación, muy bien, háganlo, pero si quieren que sus títulos tengan un proceso validado, sométanse voluntariamente si quieren, pero sometan sus programas a que sean certificados. Y lo segundo, inteligencia artificial. Los datos deben servir para algo. El sistema integrado de contratación pública debe pasar de ser un sistema simplemente que absorbe y absorbe información, y debe hacer más o menos lo que hace Ucrania, que para mí Ucrania es un país modelo, lamentablemente hoy está en esta situación, pero Ucrania, su sistema de contratación pública electrónica tiene inteligencia artificial. Eso significa que los datos autónomamente dan predicciones y ayudan a la toma de decisión, y eso falta mucho también acá, y me parece que por ahí Costa Rica eso lo puede aprovechar para tratar de cerrar esa brecha en la parte de la capacitación y atinar cada vez mejor en saber traducir las necesidades en muy buenos pliegos de condiciones, muy buenos contratos, muy buenas ejecuciones de contratos. Muchas gracias, Cristian, Ana Margarita, Silvia y Pablo.
Tuvimos una muy buena sesión, nos quedan mensajes claros con respecto a que sí hay herramientas innovadoras, sí es importante la estandarización, sí es peligrosa la tropicalización y sí es muy importante la capacitación para usar estas nuevas herramientas. Es todo un verdadero tema cultural, pero también de innovación, como nos decía Cristian recién. Así que preparémonos para lo que viene porque definitivamente es novedoso, es una oportunidad y habrá que ver si estamos, todas las personas que somos de una u otra manera operadores, operadoras de contratos que tienen que ver con desarrollo de infraestructura, si estamos a la altura de convertir a estas herramientas en un agente de cambio o si las dejamos pasar. Muchas gracias y están invitados a almorzar ahora con nosotros.